Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. La escuché, pero sentí que mi cerebro se había desconectado del resto de mi cuerpo. Estaba aturdido, inquieto, incapaz de moverme, pensar y mucho menos decir algo significativo. Maldita sea, murmuré. ¿Qué? Preguntó Leslie. En ese momento, todo lo que podía pensar era en que acababa de leer la sentencia de muerte de mi matrimonio. Todavía no me había recuperado de la conmoción de la llamada telefónica, pero de alguna manera pude posponerla para más tarde. Ahora la carta dejaba en claro que la persona que la escribió ya no podía ser mi esposa. ¿Qué hay ahí? ¿Qué dice? Leslie insistió. Fue demasiado. Definitivamente leí algo mal. Necesitaba releer la carta. Claramente me perdí algo importante. Rick. Oye, ¿qué ha pasado? Uno de los rasgos necesarios para convertirse en oficial del ejército es la capacidad de recuperarse rápidamente de un evento traumático. En muchas misiones en el extranjero, me sorprendió lo rápido que podía tomar el control de una situación caótica después de un ataque o accidente. El estado de actuar ahora, quejarse más tarde me ha salvado la vida a mí y a mis compañeros más de una vez. Puede que me haya quedado en shock después de leer la carta de Mercy, pero no pasó mucho tiempo antes de que el coronel Beston tomara el control de la situación. Esto fue útil porque el pobre Rick estaba aturdido. Incapaz de pensar con claridad, mi cerebro cambió al modo de resolución de problemas y mis prioridades se alinearon en mi cabeza. La prioridad número 1 es enviar a Leslie a casa sin ofenderla. Después de todo, no fue su culpa. Éramos solo Marcy y yo. Rick lo haría. Leslie, escucha. La interrumpí. Muchísimas gracias por venir aquí esta noche, pero como probablemente ya adivinaste, el contenido de esta carta hizo estallar mi vida. Dudé, pero aún así decidí preguntar, ¿lo has leído, Leslie? No, en serio, Rick, nunca me atrevería a leerlo, me aseguró, un poco molesta porque pudiera siquiera sugerir tal cosa. Vale, bueno, gracias por la compañía, pero tengo muchas cosas en mente. ¿Puedo reprogramar nuestros planes para otra noche? Por la expresión de su rostro, quedó claro que no esperaba tal giro. Me alegré de ver solo tristeza y preocupación en sus ojos, y no ira o resentimiento. Está bien, Rick, lo entiendo. No harás nada estúpido, ¿verdad? Ella preguntó, quitándome la botella de Moscato que le entregué. No te preocupes. Y antes de que digas que no, no dudaré en llamar a tu puerta si necesito algo. Respondí con una sonrisa. Debo haber sonado lo suficientemente tranquila porque ella me devolvió la sonrisa antes de alejarse hacia el crepúsculo, con su vestido de verano ondeando, revelando sus impresionantes curvas. Pero en ese momento, mis pensamientos estaban ocupados con algo completamente diferente. Prioridad número 2, guarda tu dolor para ti mismo. Llamé a la oficina y dejé un mensaje en el contestador automático de mi secretaria de que me tomaba el resto de la semana libre. Problema familiar. Comunicación únicamente por correo electrónico. Ella me conocía lo suficientemente bien como para entender que tenía buenas razones. Y lo más importante, ella sabía que no debía hacer preguntas. Prioridad número 3. Adormece el dolor. Regresé a la cocina y bajé el contenido de mi vaso de Moscato y luego el resto del vaso de Leslie. Luego volví a ver la carta, que nunca volví a guardar en el sobre. En un ataque de rabia, lo quité de la mesa como algo demasiado sucio para siquiera mirar a Leslie y la logística terminó y mi tranquilidad se disolvió. Cogí una botella de Jack Daniels del armario y me dirigí a mi silla. Al diablo con el vidrio y al diablo con los modales. Me hundí en una silla y levanté la botella para la perra. Vamos, ten sexo con tu médico, estúpida mujer de fácil virtud. Tomé 2 sorbos del líquido ámbar que tanto amaba. Pero en ese momento, parecía amargada. Dios, estaba tan enojada. Jugando a soldado. Sí, diablo.
Probablemente pasé un par de horas regañando a mi esposa mientras derribaba a Jack Daniels. Entonces creo que me desmayé y mis niveles de alcohol en sangre pueden haber alcanzado niveles bastante alarmantes. Debo haberme desmayado mucho porque el sol ya estaba alto cuando finalmente me desperté. Maldición. 1220. ¿Cuándo fue la última vez que dormí tanto tiempo? Probablemente en la adolescencia. La botella de Jack's yacía vacía en el suelo. La conciencia está tranquila. Estaba menos de la mitad lleno cuando lo saqué del armario la noche anterior. Levantarse de la silla fue toda una hazaña. En primer lugar, porque nadie debería dormir durante 14 horas en una silla mientras está borracho. Y en segundo lugar, porque a los 48 años, mi espalda ya no es lo que solía ser. Una cosa que fue tranquilizadora o aterradora fue que mi cabeza y estómago estaban completamente de acuerdo con mi espalda. Jack era mi mejor amigo anoche, pero hoy un nuevo mejor amigo es la medicina. Salí a la terraza a tomar un café y de repente me sentí extremadamente agradecida de que la cerca entre mi patio y mis vecinos, los Nielsen, estuviera escondida detrás de un seto lo suficientemente grueso como para que nadie pudiera atravesarla. No tenía ganas de charlar con mis vecinos, y mucho menos con los Nielsen. Sabían demasiado como para no hacer preguntas que no quería responder. La idea de cerrar la puerta cruzó por mi mente, pero no quería enviar la señal equivocada. No estaba enojado con ellos. Estaba enojado con mi esposa, que caminaba por ahí y en ese sentido. No, las cosas no mejoraban. Tan pronto como mi estómago indicó que estaba listo para comer nuevamente, me preparé el desayuno y salí a comerlo. Lo único en lo que podía pensar era en cómo podía colarme en Bogotá, acercarme sigilosamente a esta perra y a su médico, perfecto. En su habitación, mátalos y luego pasa al siguiente escenario. Está jugando a soldado. ¿Quieres saber cómo juega un soldado, perra? Quizás salvar tu propio pellejo y las vidas de quienes te rodean también sea un juego. ¿Llamarías a esto un juego? El poco autocontrol que me quedaba apenas era suficiente para evitar gritar. No podía creer que se atreviera a comparar lo que sucedió en 15 minutos entre Derde y yo con su romance cuidadosamente planeado de 6 semanas en Sudamérica. Casa de pájaros al lado de la mansión. Una ardilla junto a un tigre. ¿Realmente pensó que me lo tragaría? Si es así, entonces ella, además de ser una mujer de virtud fácil, también es una idiota. Si alguien te empuja accidentalmente en la calle, ¿le disparas 3 veces en el pecho? Si esta fue la idea de Mercy de cómo igualar la partitura, se llevará una gran sorpresa. A última hora de la tarde. Nuestro hijo Kyle me llamó. Hola, papá. ¿Qué tal? Hola, hijo. Sí, no está mal. Me estoy aprovechando del hecho de que tu madre es una forma de ordenar los papeles que se han acumulado en el trabajo. ¿Qué tal? Oh, todo es como siempre en la escuela. ¿Cómo está mamá? ¿Alguna noticia? Ni siquiera me escribió diciéndome que todo estaba bien con ella. Marcy siempre trataba de llamar a sus hijos al menos 2 veces por semana. Kyle estaba de acuerdo con eso, pero sabía que Rande pensaba que era un poco exagerado. Aunque generalmente era difícil ponerse en contacto con Rande. Entonces, en su caso, intentar fue la palabra clave. No te preocupes, hijo. Ella está bien. Ella me envió un mensaje de texto diciéndome que se había registrado en el hotel. También dijo que no debes sentarte al teléfono esperando noticias. Esta es una misión humanitaria, y no siempre estarán en ciudades donde haya una buena señal. Algunos de los lugares que planean visitar son bastante remotos. Maldición. Odio mentirles a mis hijos. Pero no quería dar actualizaciones que probablemente no recibiría. Y ciertamente no quería contarle a él ni a Aran de las circunstancias detalladas de la expedición de mi madre. Sobre todo, no importaba cuán enojado estuviera con mi supuesta esposa, no podía permitirme hablar mal de ella frente a los niños. Ella era su madre.
Mis quejas contra ella no tenían nada que ver con su relación con nuestros hijos. De acuerdo, papá. Manténme informado si descubres algo. Le escribiré de vez en cuando. Cuídate, hijo. Y no olvides ver el partido del sábado, agregué en broma, como si Kyle se perdiera un partido de fútbol. De ninguna manera, papá. Te quiero. Se rió y colgó. Bajé el teléfono, suspirando de alivio. Aparentemente, no llamará hasta al menos un par de semanas más. Esto me dará tiempo para desarrollar un plan de acción y una estrategia de comunicación. Esta era la menor de las preocupaciones de Rande. Estaba asignada a un buque de guerra en el Océano Austral, y la comunicación con ella era extremadamente rara. Dado que hablar por teléfono claramente no es su pasión, no esperaba una llamada de ella durante al menos 3 semanas más. Mis pensamientos se centraron en el hecho de que la botella de Jack estaba vacía. Definitivamente no iba a beber agua ni leche en toda la noche. Mientras buscaba en mi armario algo que pudiera ayudarme a adormecer el dolor. Esta noche me encontré con una botella de Ameron Della Valpolicella 2003 que mi esposa había reservado para una ocasión especial de la que no tenía idea. Decidí que esta ocasión especial es hoy, una fiesta en honor a ti mismo y el final de 24 años de matrimonio con un traidor mentiroso. Me serví un vaso. Por el rabillo del ojo, noté la foto enmarcada favorita de Mercy de nosotras dos en la repisa de la chimenea. Di un par de pasos hacia la chimenea y la tomé en mis manos. Maldita seas, perra. Tomé un sorbo de vino y lancé el marco al muro de piedra sobre la chimenea. Luego regresó a su silla para otra ronda de maldiciones. Está jugando a soldado. Demasiadas patadas en el trasero pierden su marca, pensé. He hecho sacrificios durante toda mi carrera y aquí es donde me llevó. Llamaré a Deirdre mañana. Mi único error en Irak fue que no llegué hasta el final. Después de nuestro encuentro sexual demasiado breve, tomé los ataques como una señal de que no debía ir más allá. Estúpido idiota. Debería haber tomado esto como un recordatorio de que la vida es corta y rara vez da segundas oportunidades para hacer las cosas bien. Levanté mi copa. Mercy, ¿querías venganza? Bueno, te daré una verdadera razón para enojarte conmigo. Tu salud. Recuerdo terminar el biberón y acostarme, una clara mejora con respecto a la noche anterior. El jueves fue un poco mejor, o, más exactamente, un poco menos malo. El dolor de cabeza ya no dolía tanto, pero seguía furiosa. Ni siquiera me molesté en recoger los fragmentos de vidrio del marco roto y pegué mi talón en uno de ellos. Pasé la mayor parte del día en una silla, alineando latas de cerveza vacías donde alguna vez estuvo la fotografía de mi esposa. Por la noche, escuché el toque distintivo de Leslie en la puerta trasera. Maravilloso. ¿Cómo puedes empeorar aún más un día que ya es malo? Basta con que alguien venga y empiece a hacerte preguntas. Apenas llegué a la puerta. Cojeando. El rostro de Leslie, siempre tan alegre, se oscureció instantáneamente cuando vio el estado en el que me encontraba. Dios mío, Rick, te ves terrible. Quizás. No, no necesito nada. Vete a casa, Leslie, y déjame en paz, por el amor de Dios. Casi grito, cerrando la puerta de golpe. Esperé a que se fuera antes de volver a mi silla. Las siguientes latas de cerveza fueron mucho mejores compañeras. No hicieron preguntas, y ciertamente no pensaron en acostarme con la esposa de un vecino para aliviar su conciencia. Esa noche, finalmente se me ocurrió un mañana en el que iría al hospital donde trabaja Mercy y hablaría con el presidente del hospital para mostrarle la carta que ella escribió. Recordé que el contrato de trabajo de Mercy dejaba en claro que el hospital tenía una política estricta contra las relaciones íntimas entre empleados. Así que déjalos acatarlo. Creo que demandarán al presidente si no despiden a Mercy y a su médico. Por supuesto, no obtendré nada de esto, pero será una dulce venganza. Pero antes de eso, llamaré a Deirdre. Después de todo,
mi esposa no es la única mujer en la tierra. No dependía de ella. Definitivamente habrá otras mujeres que me encuentren atractiva. Yo también soy capaz de hacer que una mujer me desee. Puedo pasar un fin de semana húmedo y embarrado con uno de estos dos, y elegiré uno. Vete al infierno, Mercy. Esto es para tu salud. Me desperté al día siguiente con el tono de llamada distintivo de mi teléfono del trabajo. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Una rápida mirada al reloj de la mesita de noche me confundió. 05:00 AM. Quien recibe una llamada a las 5 AM por el amor de Dios. Rick Beston. Bonjour, Rick. Este es Laurent Tutechmane, Ministerio de Seguridad de París. Ok. Hablo bastante francés, pero tan temprano en la mañana y con el alcohol todavía bombeando por mis venas, no estaba lista para esto. Conocía a Laurent un poco. Los servicios de inteligencia franceses y estadounidenses a menudo colaboraban en varios proyectos. Era una persona agradable, pero no le gustaba hablar de nada. Todo es esencialmente bonjour, Laurent. ¿Qué le debes a esta llamada anticipada? ¿Temprano? Bueno, esperé hasta las 8:00 AM. Para llamar. Vivo en la costa oeste. Son las 5 AM aquí ahora. Oh, lo siento, Rick. Mi error. Pensé que estabas en Washington, respondió. Su acento parisino era tan fuerte que momentáneamente me pregunté si debería pedirle que hablara francés para que fuera más fácil. Está bien, Laurent. Ya no duermo. ¿Cuál es el problema? Surgió una situación compleja que requeriría la participación de los servicios de inteligencia de varios países. Y mi empresa fue el principal socio consultor en este asunto. Y este fue un gran problema. Un evento infrecuente pero importante que nadie quiere ver en las portadas de las noticias. 3 minutos después, estaba completamente despierto y mi coronel Beston interior estaba completamente comprometido. Hablamos durante casi una hora. Cuando colgué el teléfono, ya tenía una idea clara de cómo iría el resto del día y la próxima semana. Todavía estaba enojado con Mercy, y todavía planeaba llamar a Deirdre y visitar a Mr. Wolfis, un apodo que juro que nadie más en el hospital usa cuando habla del presidente. Pero todo eso tendría que esperar. Ahora tenía asuntos mucho más urgentes que atender. Después de la ducha más completa que he tenido en una semana y el desayuno más nutritivo que he tenido en el mismo periodo, estaba lista para hacer algo más útil que gritar a las paredes. Aunque puede que no haya sido tan satisfactorio. Pasé la mayor parte del día leyendo informes preliminares, llamando a colegas en Londres, luego en Washington y Ottawa, y profundizando en la estrategia que se estaba desarrollando para la próxima semana. Marqué el número de Dertier, pero fue a su contestador automático. No quería dejar un mensaje que suscitara preguntas. Ya son las 16:30. Claramente es demasiado tarde para ir al hospital, que está a 40 minutos. Aparentemente, esto tendrá que posponerse hasta la próxima semana. Le envié a la secretaria un correo electrónico confirmando que estaría en la oficina el lunes siguiente, luego terminé de revisar mis casos y terminé el día. Decidí que estaba cansada de sentarme entre 4 paredes y fui al restaurante más cercano. Es mejor cenar en mi propia compañía que en compañía de fotografías de mi esposa infiel. Los chips de pescado, por supuesto, no son los más saludables, pero al menos no toqué el alcohol esa noche. Me fui a la cama temprano. El estrés mental y el alcohol de toda la semana pasaron factura a mi cuerpo. Me desperté sorprendentemente renovado un hermoso sábado por la mañana. El teléfono sonó justo cuando se estaba preparando mi café. Hola, soy Rick. ¿Desde cuándo llamas a un viejo amigo y no le dejas un mensaje? Ricky Boy, dijo una voz alegre y burlona. Deirdre Kill. Oye, ¿cuántos años? ¿Cuántos inviernos? Le conté brevemente sobre mi terrible semana y ella se sorprendió. Dios mío, Ricky. No conozco mucho de Marcy,
pero no se parece en nada a la chica que describiste cuando estábamos en Irak, respondió ella. No, no lo parece en absoluto. Quizás los cambios fueron demasiado sutiles para que los notara a tiempo. Suspiré. Oye, ¿por qué no vienes a mi casa esta noche? ¿Puedo hacer algo mejor que los espaguetis enlatados que probablemente has estado comiendo toda la semana? Supe que Derte se había mudado de Boston a una ciudad vecina hace un mes y había comprado una casa nueva. Ella me explicó cómo llegar allí ya que su área era nueva y aún no estaba en las aplicaciones de navegación. Fue un viaje de 90 minutos, así que me sugirió que llevara todo lo que necesitaba para pasar la noche, que era más o menos mi plan en el que había estado pensando toda la semana. Pero antes que nada, necesitaba disculparme con Leslie por ser grosera con ella cuando vino hace 2 días. Caminé por nuestros patios traseros alrededor del mediodía. Ni siquiera tuve que llamar. Leslie me vio y abrió la puerta con una sonrisa discreta. ¿Cómo estás, Rick? Preguntó en un tono inusualmente neutral. Mucho mejor, gracias, Leslie. Escucha, quiero disculparme por la forma en que te traté el jueves por la noche. Aparentemente, demasiada cerveza en los días malos no es buena para mí. Realmente lo siento. Su rostro se iluminó de inmediato. Disculpa aceptada, Rick. Y me alegro de verte de mejor humor. Coronel, ¿tiene tiempo para tomar algo? Entra. Vincent gritó mientras bajaba las escaleras. No, gracias, muchachos. Agradezco la invitación, pero tengo otros planes para hoy. Si quieres cenar, nuestras puertas siempre están abiertas y estoy segura de que Leslie hará todo lo posible para asegurarse de que tengas una gran velada. Él guiñó un ojo. Leslie se sonrojó. Chicos, les diré honestamente, entiendo perfectamente a dónde van y a dónde quieren llevarme. Mentiría si dijera que no estoy interesado, pero claramente ahora no es el momento para tales cosas. Realmente no creo que tener sexo con mi vecino para fastidiar a mi esposa sea una forma inteligente de lidiar con el lío en el que estoy metido. Y a pesar de lo que dijo Mercy antes de irse, no creo que esto sea bueno para nuestra futura relación. Lo entiendo, dijo Leslie con evidente decepción. Pero tal vez acepte su oferta de hablar sobre este estilo de vida durante la cena. Como dije, estoy realmente interesado en esto. Nos sentiríamos honrados, coronel. Vincent sonrió ampliamente. Regresé a casa para terminar de prepararme para pasar la noche. Debatí si llevar la carta de Mercy conmigo. La carta seguía tirada en el suelo de la cocina. Todavía no me atrevía a releerlo. Al final, decidí guardarlo en mi bolso si iba a divertirme con Derde. La carta puede ser útil como excusa. Unos minutos más tarde, estaba en camino de decir que sentía que ser un adolescente en su primera cita no sería suficiente para describir mi estado. Una de las primeras palabras que me vino a la mente al describir a Deirdre Kill fue ausencia. Ella no estaba allí. Ella siempre estaba viajando o en misiones. Ella siempre fue la primera en responder a las ofertas que se enviaban al extranjero. Parecía que no le gustaba estar en casa, sin importar dónde estuviera esa casa. Así que me quedé asombrado cuando vi la casa de 2 pisos que compró en un lote enorme en una nueva área prestigiosa. Cuando me vio salir del auto, casi corrió hacia mí. Es genial verte, Ricky. Ella me besó en los labios, lo cual fue muy cálido, y le respondí con un gran abrazo. Y luego sucedió allí mismo, en el camino de entrada, abrazando a mi amiga a quien había llegado con pensamientos de una noche salvaje. Las compuertas de mi cabeza se abrieron y una avalancha de emociones se apoderó de mí. Rompí a llorar como un niño. Pasa, dijo Deirdre en voz baja. Hablemos de ello. Nos sentamos en su terraza y ella nos trajo sangría casera. Esto me dio tiempo para calmarme un poco. Bueno, Ricky, tengo toda tu atención. Cuéntamelo todo desde el principio. Y le conté todo sobre los últimos años, sobre lo que sucedió cuando regresé de Irak,
sobre mi segunda carrera como consultora, sobre cómo Marcy había ascendido para convertirse en enfermera jefe del equipo de neurocirugía del hospital. Y luego le conté a Derte sobre los últimos meses antes de que Mercy se fuera a Columbia, incluido su romance con el Dr. Trash, o más bien Tra. Estaba agradecida por la caja de pañuelos que colocó frente a mí. Dierder escuchó sin interrumpir, solo ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. Y Leslie me dio la carta que Mercy me pidió que le diera. Aquí está. Deirdre hizo todo lo posible por no mostrar ninguna emoción mientras leía la carta, comentando solo una vez. Oh, sí, definitivamente estábamos jugando a soldados. Volvió a guardar la carta en el sobre y me miró en silencio por un momento. Antes de que preguntes, Rick, juro por la vida de mi madre que cuando la visité, nunca le dije a Marcy que te cuidaba de ninguna manera ambigua. Como si tuviéramos sexo. Sí, recuerdo lo que sucedió entonces y, francamente, no me enorgullece. Y ciertamente no me jactaría de ello. Dime, Deirdre, ¿por qué viniste a verla ese día? Solo quería calmarla. Sabía que se estaba volviendo loca de preocupaciones y que no te diría esto porque dijiste que no era particularmente habladora. Y honestamente, Rick, siempre has sido un maestro en tácticas y estrategias militares. Pero cuando se trataba de expresar sentimientos y comprender las emociones de los demás, eras como un cactus. Sabía que no hiciste mucho para calmarla. Bien, gracias por el cumplido. En realidad, estoy equivocado. No, el punto no es que no entiendas los sentimientos de otras personas. Simplemente ni siquiera tratas de entenderlos. Para usted, estas son variables que pueden descartarse si se interponen en el camino. Pero la vida no funciona así, amigo. La vida está llena de constantes y Deirdre es una de ellas. Ella siempre fue ella misma, sin importar las circunstancias. Si quieres escuchar la dura verdad directamente en tu cara, recurre a Deirdre Kill. Ella nunca te defraudará. El sol ya se estaba poniendo. Deirdre se levantó y se dirigió hacia la cocina. La seguí con vasos vacíos y una jarra. No quería admitirlo, pero Deirdre tenía razón. Parece que todavía tengo mucho en qué pensar. Dater preparó todo con anticipación. Todo lo que quedaba era freír 2 hermosos filetes de atún que habían estado marinando todo el día. Me hice cargo de la parte de la parrilla. En general, creo que es un florecimiento tardío. Deirdre concluyó, dejando todo sobre la mesa en la terraza para cenar al aire libre. ¿Floración tardía? ¿Qué quiere decir? Marcy fue esencialmente una madre soltera durante muchos años mientras estabas en Corea o Irak. Sí, ella tenía un trabajo como enfermera, pero era solo un trabajo porque sus responsabilidades familiares eran demasiadas. Ella solo pudo abrirse de verdad cuando renunciaste y finalmente regresaste a casa. Lo entiendo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Traición? ¿Qué es eso? ¿Venganza? Data pensó en ello. Sí y no. Yo diría. Vale, ¿puedes explicarlo? Sí, tal vez sea venganza porque ella piensa que tú y yo dormimos juntos en Irak. Porque obviamente nunca le explicaste lo que realmente sucedió. ¿Verdad? Ella no quería escuchar. Clásico masculino. ¿Lo has intentado una y otra vez? Tenía que ser honesto, al menos conmigo mismo. En realidad no. Eso es. Nadie le ha demostrado nada. ¿Entonces ella todavía cree que tú y yo tuvimos sexo todo el día en Irak? Honestamente, no creo que lo sucedido haya sido una gran amenaza para tu matrimonio. Y ni siquiera estoy hablando de esas circunstancias. Vale, ¿qué pasa con el no? Pregunté, un poco confundido. No, porque creo que no se trata solo de venganza. Verá, la parte realmente interesante de su carrera comenzó tarde en la vida y ahora finalmente la está viviendo y disfrutando. Esto debe ser emocionante para ella.
Y ahora que dices que está participando en una misión especializada en el extranjero por primera vez en su vida, siente que tiene algún tipo de poder. Mira, para muchas personas, alcanzar una posición alta o el éxito suele ir acompañado de un sentimiento de derecho, como si sintieran que finalmente merecen tomar lo que quieran porque están en la cima. Escucha las noticias. Apenas pasa una semana sin que algún político o ejecutivo de una empresa se vea envuelto en un escándalo simplemente porque creía que su cargo le daba derecho a hacer lo que hizo. En menor medida, creo que esto sucedió con Mercy. Le parece que ahora que está en la cima, el mundo entero se abre ante ella. De repente, todas las puertas y yo nos abrimos. Ella se siente invencible y ni siquiera piensa que puedas dejarla en serio. Estaba aturdido. Admito que no me di cuenta. Bueno, Derde, me has dado algo en que pensar. Gracias. No me importa alimentar tus pensamientos, pero, ¿y si también alimentamos nuestras barrigas? Mejor eche un vistazo a esos filetes de atún antes de que se conviertan en piedras, amigo. La cena fue increíble y el vino que compré combinó a la perfección con el pescado. El resto de la noche fue divertida y más informal. Era el turno de Deirdre de hablar de su vida. Por cierto, una casa bastante grande para alguien que constantemente intenta mantenerse alejado de casa. La imité. Bueno, ya sabes, tampoco me estoy volviendo más joven. Probablemente sea hora de tratar de calmarse. No puedo entender las palabras Deirdre y conformarme con la misma oración, bromeé. Oh, te sorprenderías, respondió ella con una sonrisa. Vale, ¿cómo se llama? Pregunté con una amplia sonrisa. Bueno, se podría decir que hay varios de ellos. Siempre hubo varios. Pero si quiero tener la oportunidad de tener una relación real algún día, supongo que necesito algo como una base de operaciones, dijo con una nostalgia inusual en su voz. Los últimos años no han sido amables contigo, ¿verdad? No. Vivía para trabajar. Ahora quiero trabajar y vivir. Sé que suena a cliché, pero así es exactamente como me siento en este momento. Ella me contó los detalles de su última asignación en Afganistán. Ella no estaba en una zona de combate, pero el trabajo era agotador porque estaba rodeada de verdaderos idiotas que no podían distinguir entre un tanque y un camión de bomberos. Fue un placer escucharla, y su risa era contagiosa. Cuando llegó la hora de acostarme, fui a la habitación de invitados, que me quedaba muy bien. Sabía que Deirdre tenía debilidad por mí, pero pensé que sabía que no sería la mejor idea hacer nada sexual esa noche. Y ni siquiera pensé en acostarme con ella por diversión. La fantasía que había estado albergando durante los últimos días simplemente desapareció. A la mañana siguiente, me desperté antes que Deirdre. Revisé mis mensajes. Kyle escribió que estaba contento de que su equipo ganara el campeonato, pero Mercy no dijo nada. El café estaba casi listo cuando Deirdre entró en la cocina, todo sonrisas. Sugerí hacer panqueques franceses de verdad. Conociendo mis legendarios talentos culinarios, Deirdre me miró incrédula. Sin embargo, para sorpresa de los dos, pude hacer una masa suave y los panqueques resultaron perfectos. A pesar de sus dudas, desayunamos como una pareja de ancianos, leyendo los periódicos en silencio. Finalmente, la interrumpí. ¿Crees que Marcy y yo ya terminamos, Deirdre? Dobló lentamente el periódico y lo puso sobre la mesa. Ella tomó un sorbo de café. Podría estar equivocado, Rick, y espero estarlo. Pero tampoco veo un futuro para ti. Me llamó la atención la frialdad de su respuesta. Pero, por otro lado, Deirdre estaba sentada frente a mí. Sin tonterías, sin recubrimiento de azúcar nunca. Vale. Aprecio tu honestidad. Verás, Rick, la falta de respeto que muestra por tu matrimonio y su desdén por lo que hicimos como soldado sugiere que ya no siente nada por ti. Además, no se despidió antes de irse y no escribió que había llegado. Entonces, sí, me temo que, en su mente, tú y ella ya son cosa del pasado.
Le di a Deirdre un gran y cálido abrazo de despedida. Le agradecí por todo y le prometí mantenerme en contacto. El viaje a casa consistió en pensamientos como, ¿qué pasaría si? Si tan solo yo, y tal vez debería haberlo hecho. Pero no pude volver. E incluso si pudiera, ¿qué haría? Regresé a casa a media tarde. Pasando por la casa de los Nielsen, noté que no estaban en casa. Aprovechando su ausencia, me puse a trabajar en el patio sin correr el riesgo de ser bombardeado con preguntas. No sabía si estaba emocionado por volver a la oficina al día siguiente. No pude dormir esa noche. Simplemente no podía aceptar que mi matrimonio había terminado. Había una salida en alguna parte. Me perdí algo. Todavía tenía 5 semanas para averiguarlo. Pasé la mayor parte del lunes planeando la semana, y aunque no estaba de humor, quedó claro que no podía evitar un viaje a Ottawa al final de la semana. La señorita Matthews puede haber sentido curiosidad y preocupación por mi ausencia la semana pasada, pero no mencionó nada y respetó mi derecho a la privacidad. Sin embargo, dado que probablemente tenía serias turbulencias por delante en mi vida personal, decidí que sería prudente actualizar a mi asistente sobre los eventos de la semana pasada. La invité a almorzar y le di una breve versión de los hechos. Ella estaba claramente conmocionada y me aseguró su apoyo. Pero como siempre, ella no ofreció su opinión sobre lo que estaba sucediendo, y sabía que si le preguntaba, se sentiría incómoda. Así que no lo hice. Sin embargo, me di cuenta de que hablar de eso me ayudó a ordenar un poco mis pensamientos. En el vuelo a Ottawa, estaba perdido en mis pensamientos. ¿Qué podría hacer para salvar mi matrimonio? ¿Fue el enfoque correcto hacer lo que Mercy me pidió? Si hago lo que ella quiere, ¿lo tomará como prueba de mi fidelidad? O si ella realmente ya no me respeta, mi irreflexiva adherencia a sus instrucciones le ganará desprecio y le dará otra razón para faltarme el respeto? ¿Qué hay de Leslie? ¿No tendría sentido tener sexo con ella solo para complacer a Mercy? Sí, Leslie me pareció agradable y atractiva, pero el hecho es que nunca tuve el deseo de entablar una relación con alguien que tiene casi la mitad de mi edad. Me alegro de no haberme acostado con Daredereath. Sería sexo por venganza, y dada la amistad y el afecto que siempre he sentido por Derde, no podría mirarme al espejo sabiendo que había usado su cuerpo para desahogar mi enojo con Mercy. Y no quería hacerle eso a Leslie. No juzgaba a mis vecinos por sus opiniones sobre el matrimonio y la vida, pero no iba a aprovecharme de ellos en tiempos difíciles. Estos pensamientos no me dejaron en toda la noche mientras estaba solo en la habitación del hotel, otro problema sin resolver relacionado con Joss. ¿Debería llamarlo y decirle lo que escuché por teléfono? Estaba confundido. Consideraba a Joss un amigo, no un amigo cercano, sino un tipo que podía entablar una amistad. Sabía exactamente qué esperaría que mi amigo me dijera todo lo que sabía y no me dejara en la llamada feliz ignorancia. ¿Cómo reaccionaría Joss? Para ser honesta, no tenía ni idea de qué esperar si aparecía en el vestíbulo del Hotel Ambassador en un mes, como había pedido Mercy. ¿Veré a una esposa que anhela reconectarse con su esposo? ¿O el cónyuge separado que anuncia fríamente que ahora es feliz con otra persona y está listo para solicitar el divorcio? O tal vez ella no aparecerá en absoluto. A principios de semana, estaba ocupada preparándome para el viaje y simplemente no pude encontrar tiempo para visitar el hospital para discutir la situación con el presidente. ¿Tenía sentido contactarlo, dado que Mercy y yo pronto nos divorciaríamos? Marcy se enojaría si hiciera eso, pero ¿eso detendría el verdadero romance entre ella y su amante? Y lo más importante, ¿quiero seguir casado con una mujer que se siente obligada a estar conmigo? Tuve que ir a Washington por un par de días para una reunión general con agentes federales y nuestros colegas canadienses con quienes trabajé la semana pasada. Regresé a casa al comienzo de la tercera semana del viaje de Mercy. Para mi decepción, todavía tenía más preguntas que respuestas y no podía entender qué hacer con el resto de mi vida. Mientras me sentaba en mi silla el viernes por la noche,
Todavía estaba tratando de entender por qué Marcy estaba tan enojada conmigo por lo que ella pensaba que había sucedido entre Deirdre y yo en Irak, a pesar de que estaba teniendo una aventura mientras yo estaba en Corea. Claramente ella no consideró este pago igual y su venganza no fue completa. Necesitaba saber más sobre esto. Cuando Lydia me envió un correo electrónico para informarme sobre el paradero de Mercy, simplemente le agradecí la información, pero nunca le pedí detalles. Ella dijo que vio a Marcy en el techo rojo del estacionamiento, y obtuve una explicación para eso del investigador privado que contraté. Pero nunca consulté con Lydia porque Mercy se presentó en el estacionamiento una hora antes de que comenzara su turno. No quería iniciar una conversación por correo electrónico con Lydia que pudiera prolongarse durante días. Necesitaba respuestas de inmediato. No tenía su número, pero sabía dónde vivía. Decidí visitarla al día siguiente. La casa estaba en un barrio de clase media construido en los 80. Estacioné frente a una casa rodeada por una valla alta de bloques de concreto. Lydia creció aquí y le compró la casa a sus padres después de que se rompiera su primer matrimonio, así que estaba segura de que todavía vivía allí. Llamé 2 veces. Finalmente, un hombre de mi edad abrió la puerta. ¿Sí? Él preguntó. Casi me avergonzaba la intensidad de su mirada. Buenos días, señor. Soy un viejo amigo de Lydia's. Estaba cerca y decidí pasar a saludar. No la he visto en varios años. Me miró en silencio durante varios segundos, y la desesperación era visible en su mirada. ¿Nadie te lo dijo? Según tengo entendido, mi esposa murió en un accidente automovilístico hace unos 6 meses. Estaba aturdido. Hicimos contacto visual durante unos segundos. Extendí la mano. Oh, no esperaba esto, señor. Lo siento mucho. Mis más profundas condolencias. Muchas gracias, respondió. No sabía qué más decir. Sonreí en silencio y me fui. Después de conducir un par de cientos de metros para salir de la vista, me detuve a ordenar mis pensamientos. Aunque no había visto a Lydia en más de 5 años, ella era alguien a quien alguna vez había estado cerca, y la noticia de su muerte me conmocionó. Conduje a casa, todavía perdido en mis pensamientos. Eso es. No sabré más sobre lo que hizo mi esposa entonces. Rick Beston. Hola, Rick. Este es Josh Washington. Buenos días, Josh. ¿Cómo te va con la abstinencia forzada? Sabes, Rick, solo quería hablar contigo sobre esto. ¿Qué tal una cerveza en O'Grady's? Estaré allí en media hora. Llegué antes de que Josh se sentara y pidiera una pinta. El lugar estaba casi vacío este domingo por la tarde. Josh llegó unos minutos después. Había algo misterioso en su rostro. Adiviné de qué quería hablar. Se sentó y ordenó. Una vez que terminamos con las bromas, lo dejó todo claro. Rick, Penny me llamó por Skype ayer, y nunca había visto su cara tan hinchada. Probablemente le tomó 2 minutos antes de que finalmente pudiera hablar. Ella me dijo que al día siguiente de llegar a Bogotá se acostó con uno de los médicos del equipo. Dr. Evans. Oh, está bien. ¿Cuál fue tu reacción? Respondí, esperando su opinión sobre este asunto. Pude mantener la calma. Le pregunté si fue una aventura única o un enamoramiento real. Ella dijo que solo sucedió una vez, y que al día siguiente se arrepintió tanto que ni siquiera pensó en volver a hacerlo. Ella dijo que lloró durante 2 semanas y que ya no podía vivir con eso. Le agradecí su honestidad y le dije que disfrutara el resto del viaje, que hablaríamos de ello con calma cuando regresara y que no estaba enojada. Me sorprendió poder tomarlo con tanta calma. Está bien, respondí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mantén la calma por teléfono mientras ella está allí y luego reúnete con ella en el aeropuerto con una petición de divorcio. No, no, no. No haré eso. Mira,
tengo que admitir que yo también he tenido mi parte de aventuras a lo largo de los años. Bueno, tal vez 2 o 3. Por lo tanto, si arremeto contra ella, será hipócrita de mi parte. Esta es una de las razones por las que te invité a tomar una cerveza. ¿Algún consejo? ¿Quieres decir, deberías contarle sobre ti para que sepa que acabas de igualar el marcador? Sí, algo así. Existe el riesgo de que se enoje conmigo por no decírselo antes de admitir el suyo. Creo que es posible, Joss. Pero conoces a Penny mejor que yo. La cara de Joss se puso seria. Sí, pero hay más, Rick. Penny dijo que no es la única que disfruta de los ejercicios horizontales. Parece que Marcy está haciendo lo mismo. Tardé unos segundos en responder. Lo sé, Joss, pero en el caso de Mercy, es un romance en toda regla con el Dr. Trae. Ella me escribió sobre esto en una carta antes de irse. Esta es una especie de venganza por la traición de la que sospecha de mí cuando estaba en Irak. ¿Hiciste trampa?, preguntó Joss. No. No hubo romance. Fue una escena de besos de 15 minutos con una chica mientras los dos estábamos en shock después de que explotara una bomba a pocos metros de nosotros una hora antes. Eres bombero. Sabes exactamente cuál es ese sentimiento, respondió Joss. Así que no sé qué hacer. Todo sugiere que el único paso lógico es el divorcio. Lenta pero seguramente estoy llegando a esta conclusión, pero la idea de que sea un divorcio por un malentendido me está matando, dije, esforzándome por no llorar. Penny me habló de Tra hace unas semanas. Todas las enfermeras o doctoras del hospital se vuelven locas por él. Marcy probablemente piensa que tiene suerte. Sí, supongo que sí, respondí, un poco molesto porque nadie nos esperaba en casa. Continuamos la cerveza con una cena ligera. El cambio de tema nos benefició a los dos. El lunes marcó la pauta para el resto de la semana. Las diversas agencias gubernamentales con las que trabajamos me presionaron todo el día para encontrar una solución al problema actual, y pasé las noches gimiendo y llorando cada vez más por lo que de repente se había convertido mi vida. Estaba claro que el siguiente paso tenía que ser mío. Una noche, cuando estaba más de humor para encontrar una solución que para quejarme, consideré cuidadosamente mis opciones. Opción 1, haz lo que Mercy pidió. Es decir, reúnase con ella en el embajador, espere a que ella le diga cómo le van las cosas y vea si hay una manera de arreglar algo. Esta opción me hizo sentir muy incómoda porque le dio un control total sobre la situación. Tal vez ella podría reunirse conmigo allí con su amante para decirme que ahora estaban juntos y que se había acabado mi tiempo. Sentí que ya había sido humillada lo suficiente. Opción 2. Pague todas las tarjetas de crédito conjuntas, cancélelas, abra una nueva cuenta bancaria solo a su nombre y transfiera allí el 50% del saldo de nuestras cuentas conjuntas. Alquile un apartamento, mueva todas sus cosas allí, solicite el divorcio y entréguele los documentos en el vestíbulo del embajador. Luego espérela en casa para la discusión o confrontación que inevitablemente seguirá. Deja que mi abogado se encargue del resto. Este fue un enfoque bastante sencillo, y sentí que esto es lo que la mayoría de la gente aconsejaría hacer, simple y efectivo. Pero incluso la sola idea de eso me hizo llorar. Sí, sería una opción dolorosa, pero quizás el dolor no duraría mucho. Opción 3. Dado que Mercy no quería hablar por teléfono porque aún terminaría en la habitación con su amante, envíele un mensaje o correo electrónico explicándole que no iré al embajador porque solicité el divorcio y ella recibirá una notificación allí. Esta no era la mejor opción. Primero, no había garantía de que Marcy siquiera revisara los mensajes o el correo. En segundo lugar, incluso si ella recibiera la carta, lo más probable es que intentara contactarme para discutirlo. Y no quería iniciar una pelea en 2 continentes por nuestro matrimonio. Opción 4. Desaparecer sin dejar rastro. Esto tendría el mismo resultado que un divorcio, ya que dentro de un año, Mercy probablemente solicitaría el divorcio debido a que me fuera.
No me gustaba esta opción porque significaba que viviría con miedo y me escondería, no el estilo de vida que quiero. Opción 5. El día antes de que regrese, envíe copias de la carta de Mercy a nuestros hijos, sus padres, mis padres y nuestros amigos, y luego llámelos para explicarles la situación. Luego vete por 2 semanas a algún todo incluido en el Caribe y deja que lo resuelva por su cuenta. Era una versión de venganza, una versión de tierra arrasada. A primera vista, fue muy tentador, pero no sería mi estilo hacer eso. Se suponía que nuestra familia y amigos no debían saber sobre los problemas en nuestro matrimonio. Honestamente, no quería exponerme como un cornudo a todo el mundo. El problema con tal venganza era que después de unos minutos de alivio, la crisis permanecería sin resolverse y sería aún más difícil salir de ella. ¿Tortura prolongada? No, no quiero ser honesto. Todas estas opciones eran repugnantes. Desafortunadamente, la opción 6, en la que el mes pasado simplemente nunca habría existido, no existía. En resumen, calculo que las 5 opciones tienen una probabilidad superior al 90% de llevar al divorcio. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que solicitar el divorcio era lógico y quizás inevitable. Conocí a varios abogados. Es cierto que ninguno de ellos se ocupó de los procedimientos de divorcio y los problemas familiares, pero podría pedir recomendaciones. Decidí llamar al día siguiente. El lunes, pude hacer una cita con el abogado Doug Atwater. Este tipo tenía la reputación de hacer las cosas rápidamente, que es exactamente lo que quería. Parecía muy agresivo y grosero conmigo. Una contradicción de carácter surgió inmediatamente entre nosotros tan pronto como me senté frente a él. Le conté la versión corta de la situación y le di una copia de la carta a Mercy. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecida?, preguntó después de leer la carta. Pronto serán 4 semanas, respondí. Maldita sea. ¿Entonces te tomó 3 semanas darte cuenta de que el divorcio era la única opción?, pidió, con una expresión de mezcla de sorpresa y desprecio, considerar todas las opciones. Sí, respondí con calma. Vale, hazme reír. ¿Qué otra evidencia necesitas para entender que ella no se preocupa por ti y que te dejó hace mucho tiempo? Sentí que era una táctica cambiar mis pensamientos de tristeza a lucha. Le dije que mis metas no son materiales. No me importaba la casa ni las cuentas bancarias. Solo quería poner fin a esta agonía lo antes posible y no prolongar el asunto. Le pedí que preparara una declaración con la que era poco probable que mi esposa discutiera para que todo saliera rápido. Aparentemente le estaba pidiendo que saliera de su zona de combate normal y él no estaba muy contento con eso. Pero accedió a hacer lo que le pedí. El señor Atwater dijo que los documentos estarían listos el próximo viernes. Él enviará una copia a mi oficina y se encargará de que Mercy le entregue los documentos en el vestíbulo del embajador 2 horas después de la llegada de su vuelo. La semana siguiente fue uno de los momentos más ocupados de mi carrera. Llegué a la oficina a las 6 de la mañana y no volví a casa hasta las 10 de la noche. Pasé la mayor parte de mis días hablando por teléfono con Europa y la costa este y mis tardes haciendo trámites. Kyle me envió un mensaje de texto 1 o 2 veces cuando dijo que estaba estudiando para sus exámenes finales. Me di cuenta de que el semestre ya estaba llegando a su fin. Planeaba regresar a casa después de los exámenes en 4 semanas, que serían 2 semanas después de que Mercy regresara. Es poco probable que el polvo tenga tiempo de asentarse durante este tiempo. Es extraño que todavía no haya tenido noticias de su madre, pero dijo que después de que le expliqué la situación de la señal a primera vista, no esperaba que ella se pusiera en contacto antes de regresar. Rande también me llamó. Ella solo quería saber cómo estaba. Ella tampoco tuvo contacto con Mercy, lo cual no fue una sorpresa ya que Mercy había dicho que no estaría disponible durante la mayor parte del viaje debido a la cantidad de trabajo que hice. Volví a casa exhausta todas las noches de esa semana. El chico del restaurante de comida para llevar a 3 cuadras de distancia rápidamente se convirtió en mi mejor amigo. Por supuesto,
no tuve tiempo de buscar un departamento ni energía para comenzar a empacar. Tendría que esperar. Tampoco encontré tiempo para reunirme con el presidente del hospital. Pero ¿cuál es el punto ahora si Marcy y yo nos vamos a divorciar? Trabajaba todo el día el sábado y pasaba el domingo haciendo las tareas del hogar y la jardinería. Estaba regando las camas cuando escuché a Vincent llamar a Leslie, que estaba en la casa. Abrí la puerta y me acerqué a saludar. Vincent me saludó con una gran sonrisa y me preguntó cómo estaba. Me siento mejor. Más tranquilo que hace 4 semanas, digámoslo así, respondí. Oh, me alegro de escuchar eso. ¿Alguna noticia de Mercy? ¿Cómo está ella? Él preguntó. En realidad no. Viajan a lugares donde no hay señal, por lo que ella no puede comunicarse. Oye, Vincent, ¿puedo aprovechar tu invitación a cenar? Ciertamente. Pensé que nunca preguntarías. ¿Qué tal este viernes? Finalmente puedo asar esos filetes, dijo alegremente. Genial, de acuerdo. Nos vemos el viernes. La semana siguiente fue muy parecida a la anterior, con una carga de trabajo que no me dio tregua. Acababa de sentarme en mi escritorio el viernes por la mañana cuando un mensajero entregó mis copias de los documentos de divorcio en la oficina. Traté el sobre de la misma manera que traté la carta de Mercy, como si fuera material biológico con riesgo de infección. No quería abrirlo. Podría esperar. Sin embargo, justo antes del almuerzo, todos mis planes cuidadosamente trazados salieron mal. Lauren Tutechmane me llamó para informarme sobre una situación que hemos estado tratando de resolver durante las últimas semanas. Las cosas no iban bien. Llamé a mis colegas y rápidamente quedó claro que tendría que ir a Europa la próxima semana y quedarme allí durante al menos 10 días. Esto significaba que no podría estar en casa el día en que Mercy debía regresar el viernes siguiente. Esto significa que la opción 1 está descartada, ya que nunca consideré seriamente las opciones 3, 4 y 5. La única opción que quedaba era la opción 2, excepto que no podré estar en casa para hablar con ella después de que haya entregado los documentos. Ella tendrá que encontrar las respuestas por sí misma mientras espera mi regreso, al igual que yo tuve que esperarla durante estas 5 semanas. De camino a casa, compré un par de bonitas botellas de vino. Perdón por la expresión. Sin ofender. Sin ofender, dijo Leslie, riendo. No, no me siento celoso, respondió Vincent. Creo que no me siento celosa porque sé que Leslie no conoce a estos hombres en secreto. Todo esto está abierto. Y cuando se van al final de la noche, Leslie y yo hacemos el amor y hablamos de nuestras experiencias, a veces riéndonos de ello. Así que realmente lo hacen juntos, y ninguno de los dos se siente obligado a hacer algo que no le gusta o se siente excluido. Has aprendido a verlo como una experiencia compartida. Eso es correcto. Lo hiciste bien. Estamos pasando por esto juntos, confirmó Leslie. Si he entendido bien, ¿tratas esto como un pasatiempo, separándolo completamente de tus votos matrimoniales? Pregunté cuidadosamente. En nuestra opinión, Rick, el amor es amor y el sexo es sexo. Nunca rompí mis votos matrimoniales porque nunca engañé a Vincent. Lo que ambas decidimos hacer con nuestros cuerpos no tiene nada que ver con los votos que hicimos, agregó Leslie. Creemos que es normal que después de varios años de matrimonio, alguien quiera saber cómo es estar con los demás. ¿Y cuáles eran mis opciones? ¿Engañar a Leslie o emprender este viaje con ella? La primera opción sería un desastre. La segunda opción estaba llena de posibilidades. Vincent agregó, bueno, como dije, estoy muy interesado en esto, pero personalmente, no creo que pueda ver a Mercy tener relaciones sexuales con otro hombre. Sé que ya sucedió, y he tenido pesadillas al respecto durante más de un mes. Simplemente no puedo imaginar cómo me sentiría si lo viera con mis propios ojos, admití. Oh, pero tu situación es completamente diferente, Rick. Lo que Mercy está haciendo es completamente contrario a nuestros valores.
Ella decidió tener sexo con otra persona sin discutirlo contigo primero. Ella te dio un pase gratis, pensando que compensaría lo que se había permitido hacer y que tú lo aceptarías. Pero esto no sustituye a tener una conversación abierta y honesta antes de que suceda algo, explicó Vincent. Sin embargo, no creo que lo haya hecho porque ya no te ama, Rick. Realmente creo que lo hizo porque necesitaba explorar y descubrir algo nuevo. Pero la forma en que lo hizo fue muy desafortunada, agregó Leslie. Exacto. Ella no proporcionó lo más importante, lo único realmente necesario. Tu consentimiento, insistió Vincent. Después de un largo abrazo con los dos, me despedí de mis amigos y me dirigí a casa. Esta fue una conversación muy inusual. Inusual pero increíble. Y para mi sorpresa, tuve que admitir que de hecho había una lógica en su locura. Mi vuelo a Londres estaba programado para el martes por la tarde, y todavía tenía mucho que hacer. Quería que la casa estuviera en perfectas condiciones cuando Mercy regresara. Era más una cuestión de orgullo personal que un deseo de complacerla. Quité todo. Lo único que dejé deliberadamente como estaba fue un marco con una foto de nosotros dos, que tiré contra la pared y que llevaba más de un mes tirado en el suelo hecho pedazos. Fue un símbolo poderoso y un mensaje poderoso. El lunes por la noche, me preparé un gin tonic para marcar la que probablemente fue mi última noche en esta casa. Las maletas estaban empacadas. Todos los documentos para el viaje estaban listos. Todo estaba arreglado. Fue un día muy largo. Me senté en la silla y no podía entender por qué seguía tan emocionada, aunque todo en mi vida parecía ya estar decidido. Esperaba encontrar tranquilidad después de tomar todas las decisiones importantes. Pero algo andaba mal. Volví a la cocina a buscar mi teléfono y vi un sobre grande con una copia de los papeles del divorcio que todavía no había leído. Me senté y comencé a mirar a través de ellos. Todo se hizo como pedí. Marcy probablemente no encontrará ninguna razón para discutir. Eso es. 24 años de vida pasaron a la categoría de historia. Debí haber estado sentado pensativamente a la mesa de la cocina durante varios minutos cuando de repente me di cuenta. Carta de Marcis. ¿Dónde está? Lo encontré en el dormitorio, todavía en mi bolso del viaje a casa de Deirdre. De repente me di cuenta de que no lo había releído desde esa fatídica noche en que Mercy se fue. Vuelvo a mi silla y leo la carta por segunda vez. Y la tercera. Y de repente todo quedó claro. A veces un pastel es solo un pastel. Hola, soy Doug Atwobute. Hola, Doug, soy Rick Beston. Perdón por los problemas de esta noche, pero no puedo esperar hasta mañana. Está bien, Rick. Te dije que llamarás en cualquier momento. ¿Cómo puedo ayudar? Quiero que detengas el divorcio. No le entregue documentos a mi esposa este viernes. Rick, esto es inesperado. Pensé que estábamos de acuerdo en que esta era la única solución posible. Él objetó. Escucha, Doug, me voy a Europa mañana y volveré a finales de la próxima semana. Cada vez pienso más que este divorcio es un paso apresurado. No quiero apresurar las cosas antes de Living. Rick, esto es solo una negación obstinada. ¿No crees que tu esposa haya mostrado suficiente falta de respeto y desprecio como para siquiera considerar la posibilidad? Doug, eso es suficiente, interrumpí. Eres mi abogado, no psiquiatra, y no mi entrenador. Créame, tengo buenas razones para pedirle que suspenda el caso. ¿Lo harás? Después de un suspiro audible, Doug Atwood accedió a pausar el proceso y esperar mis instrucciones adicionales. Me senté a la mesa en la oficina de mi casa y comencé a escribir una larga carta a Times porque quería expresar mis pensamientos a la perfección. Era bien pasada la medianoche cuando decidí que había terminado. De camino al aeropuerto el martes por la mañana,
me detuve en el servicio de mensajería que usaba para trabajar y envié una carta con instrucciones detalladas para entregársela a las señoritas Mercy Beston en el Hotel Ambassador el viernes. A las 4:00 p.m. cuando se dio cuenta de que había estado releyendo la misma línea durante casi 10 minutos, Mercy Beston se dio cuenta de que no estaba de humor para leer. Casi duerme todo el vuelo de Asunción a Bogotá por fatiga. Pero el ajetreo y el bullicio en el aeropuerto de Bogotá, donde intentaba tomar un vuelo de conexión a los Estados Unidos, la desequilibró y ahora no podía pestañear. A diferencia de Penny Washington, que se sentó a su lado y durmió como una bebé desde esos mismos minutos después del despegue, el viaje de Penny ha sido una montaña rusa. Compartió la emoción de Mercy al llegar a Bogotá y se dejó llevar por la aventura al acostarse con Mark Evans, quien es conocido en el hospital como un gran amante horizontal. Pero después de que Rick llamó a Mercy esa noche, su vida se convirtió en un lugar lleno de culpa. Cuando finalmente se armó de valor para admitir que engañó a su esposo, Josh, por teléfono y vio que él respondía con calma, se sintió alegremente aliviada durante días. Josh luego le admitió que no tenía motivos para estar enojado con ella ya que también tuvo actividades extramaritales hace varios años. Pero después de su boda, Penny estuvo furiosa durante una semana. Pero luego todo se calmó y ahora estaba ansiosa por regresar con su esposo. Pero los pensamientos de Mercy estaban lejos de ser tan pacíficos. Cuando se inscribió en este viaje hace unos meses, quería demostrarse a sí misma que había más en su vida que ser la amorosa esposa de Rick Beston. Necesitaba hacer algo por sí misma y por sí misma. Y le pareció que no podía hacer esto mientras su esposo la observaba constantemente. Necesitaba un descanso de la vida en el que su esposo, hijos, padres o amigos no la cuestionaran ni sufrieran por sus elecciones o acciones. Estaba contenta con lo que había hecho, pero cuanto más duraba el viaje, más preocupada se volvía por lo que había dejado atrás. A lo largo del viaje, el sentimiento de culpa por no llamar a su esposo o hijos creció cada vez más. Tenía la intención de llamar a Rick al menos 2 docenas de veces, pero se había reprimido cada vez que le decía que quería tomarse un descanso de ellos. Tuvo que seguir adelante con sus palabras, aunque solo fuera para evitar perder su propia confianza. Ella no quería darle a Rick ninguna razón para sentir que no podía pasar un mes y medio sin él. Al mismo tiempo, quería que Rick se diera cuenta de cuánto la necesitaba. Aunque tenía pocas expectativas sobre esto, Rick probablemente estaba un poco enojado después de la llamada. Entonces Leslie le dio la carta y él entendió todo. Conociendo a Rick, probablemente aprovechó su ausencia para visitar a su hijo el fin de semana y ver un par de partidos de béisbol, relajarse con amigos o hacer lo suyo, ajeno al hecho de que ella no estaba cerca o acostarse con Leslie. Leslie. Tal vez ella cometió un error al permitirle tener sexo con ella. ¿Cómo se sentirá Rick acerca de hacerle el amor después de 6 semanas de sexo loco con su joven y atlético vecino? ¿Todavía la encontrará interesante? Y lo más serio, ¿qué hará si Rick quiere seguir teniendo sexo con una mujer que vive a pocos metros de su casa? Extrañaba terriblemente a su esposo. Ella continuó fantaseando con ellos cenando juntos a la luz de las velas. Ella solo esperaba que Rick la extrañara al menos un poco. Todas estas preguntas eran lo suficientemente importantes como para mantenerla despierta mientras su avión sobrevolaba el Golfo de México. El avión aterrizó a tiempo. Pronto pasó por la aduana. Se sintió aliviada al ver que Rick no estaba parado afuera de las puertas de vidrio esperándola nerviosamente mientras los otros pasajeros se reunían en el carrusel de equipaje. Rick, después de todo, no era del tipo que recibía órdenes de nadie sin rango militar. Y curiosamente, ella casi esperaba verlo en el aeropuerto. Después de despedirse de Penny y el resto del grupo, finalmente se subió a su automóvil y se dirigió al Hotel Ambassador. Rick no estaba por ningún lado cuando entró en el vestíbulo principal del hotel. Rick siguiendo las instrucciones hasta la última carta por primera vez en su vida, ella se rió entre dientes. A menos que menos de 5 minutos después de entrar en la habitación, ya estuviera en la ducha. Había estado despierta durante casi 16 horas y necesitaba agua tibia para eliminar la fatiga de su cuerpo. No con ella en la habitación de invitados.
no había nada entre nosotros. Pero ella me ayudó a entender cosas que estaban sucediendo en mi vida que simplemente no podía entender por mi cuenta. Me alegro de poder contar con ella. No estoy enamorado de ella, pero es una buena amiga a la que estoy apegado. Lo segundo de lo que quiero hablar es de la parte de 6 meses de mi despliegue en Corea. Cuando nos conocimos en Hawái, dijiste que era complaciente e ignoré tus problemas en casa. Tienes razón. No estaba de humor y realmente no quería compartir mis pensamientos contigo. Debería haberte dicho lo que pasaba por mi cabeza en lugar de actuar como un idiota. Unos días antes de que llegaras, recibí una carta de mi exnovia, Lidia Stele, quien me preguntó si tú y yo habíamos roto porque veía tu auto estacionado en el techo rojo del estacionamiento cuando venía a trabajar todas las mañanas. Esto significa que regularmente llegas allí una hora antes del comienzo de tu turno. ¿Qué estabas haciendo ahí? No lo sé. Más tarde supe que en ese momento se estaban realizando obras en el estacionamiento del hospital y que la mayoría de los empleados se vieron obligados a estacionarse en otro lugar. Red Roof Inn era una buena alternativa cerca. Pero esto no explica las llegadas anticipadas. Ya no puedo obtener la versión de Lidia porque murió en un accidente automovilístico hace unos meses. La única versión que probablemente escucharé es la tuya. Pero eso explica mi mal humor en Hawái. Por alguna razón, pensé que estabas teniendo una aventura mientras yo estaba en Corea de nuevo. Sí, debería haber dicho algo. Finalmente, el último elefante en la habitación del que quiero hablar es Leslie. Entiendo que querías que tuviera sexo con ella. Bueno, lo siento, pero eso no sucedió por 2 razones. En primer lugar, yo tengo 48 y ella 30. Sabes que siempre he preferido a las mujeres de mi edad. Leslie es ciertamente muy atractiva, pero es demasiado joven para mí. En segundo lugar, sería sexo por venganza. Y asocio el sexo con placer y alegría, no con venganza. Y definitivamente no lo usaría como herramienta de venganza. Cené en casa de Leslie y Vincent el viernes pasado. Comimos excelentes filetes y un excelente oporto y hablamos mucho. Sí, hablamos de intercambiar socios, pero fue solo una discusión. Ahora pasemos a su viaje y algunos elementos de su carta. Esto te sorprenderá, Mercy. Pero si me dijeras que sentías la necesidad de tener relaciones sexuales con otra persona, probablemente estaría dispuesto a tener una conversación franca contigo al respecto. Con una botella de vino. Compartiría mis sentimientos y fantasías y tal vez encontraríamos algo interesante que pudiéramos explorar juntos. Pero elegiste un camino diferente. Te fuiste sin despedirte. No me escribiste diciendo que llegaste sano y salvo y que todo estaba bien contigo. Me dejaste una carta, que recibí 2 días después, en la que esencialmente dijiste que querías sacarme de tu vida durante 6 semanas para poder vivir tu vida y disfrutar de tu romance. Arreglaste que tuvieras sexo con mi vecino. Y para aliviar sus propios sentimientos de culpa. Y todos esos insultos sutiles esparcidos por toda la carta sobre mi carrera y el hecho de que no estaba cerca. Era como si estuviera jugando a soldado. Duele, Marcy. Y todavía le duele a Marcy. Me tomó tu viaje y tu aventura comprender completamente lo enojada que estabas conmigo durante el tiempo que me fui. Entonces me pregunto qué nos llevó a esta terrible situación. Me vienen a la mente 3 cosas. Creo que el primero es el resentimiento que sientes hacia mí por ser un hombre con una carrera exitosa mientras tenías que criar a tu familia mientras yo estaba fuera, tenías que cuidar a los niños, la casa, las facturas, etc. Y debido a esto, no tenías ni la oportunidad ni la energía para avanzar en tu carrera. El segundo factor es consecuencia del primero. Cuando me jubilé, finalmente pudiste tomar realmente las riendas de tu carrera y ahora eres reconocida como la mejor enfermera del hospital. La vida te dio nuevas alas y finalmente pudiste volar. Fue emocionante y sentiste que merecías la libertad de volar a donde quisieras. Después de todos estos años de ser retenido. No puedo enojarme contigo por esto,
porque me habría sentido y actuado de la misma manera. Como dije, es casi seguro que estaría dispuesto a hablar contigo al respecto e incluso chocar los 5. Pero aparentemente estabas demasiado enojado conmigo y decidiste no compartirlo. Esto me lleva al tercer factor, probablemente el mayor contribuyente al desastre en el que estamos en este momento. A lo largo de los años, hemos hecho un trabajo terriblemente pobre al comunicarnos entre nosotros. Marcy, siempre he estado increíblemente agradecida por todo lo que has hecho por mí y por nuestra familia. Creo que mi error fue que se lo conté a todos menos a ti. En los últimos años, me he sentido especialmente orgullosa de estar casada con una mujer tan exitosa y profesional. Y parece que he vuelto a cometer el mismo error. Hablé de ti con admiración a los demás, pero no a mí mismo. Y si me hubieras contado tus sentimientos y yo te hubiera escuchado, todo habría resultado completamente diferente. Me temo que ya es demasiado tarde, Mercy. Veo la clara posibilidad de que nos hayamos distanciado tanto que ya no se pueda arreglar. Por eso contacté a un abogado y preparé los papeles del divorcio. Te los iba a dar hoy a esta hora. Pero en tu carta encontré algo entre líneas que me dio esperanza. Quizás todavía hay brasas ardiendo bajo las cenizas. Así que cambié de opinión y decidí que no iba a dejar que las cosas se desmoronaran sin abrir la puerta a una conversación sincera y honesta. Probablemente ya adivinaste que no te veré en el vestíbulo esta tarde. Hay 2 razones para esto. En primer lugar, yo también soy un cobarde. Cuando escribiste la carta y cuando te llamé al hotel, dijiste que el Dr. Tray era solo un juguete para ti, que no lo amabas. Te creí. Pero ¿cómo están las cosas ahora? Después de 6 semanas de vivir con él como marido y mujer, ¿te enamoraste de él? Quizás ahora esté sentado a tu lado en la cama de la habitación, mientras lees esta carta. Estas 6 semanas de incertidumbre realmente me han agotado, Marcy. Me siento vacía, y la perspectiva de encontrarme contigo en el vestíbulo y que me digan que estamos en el pasado, que ahora estás con el Dr. Tray, es más de lo que puedo soportar en este momento. La segunda razón por la que no te veré hoy es puramente logística. Ahora estoy en París. Sí, todavía necesito viajar. Cuestiones de seguridad en los asuntos internacionales. Volé el martes pasado, hice una escala de 2 días en Londres y llegué a París hoy. Volveré el próximo jueves. Mi horario de vuelo está en un sobre. Cuando regrese el próximo jueves, estaré visitando al embajador. Sugiero que nos encontremos en el vestíbulo, tal como querías hacer hoy. Si te veo allí, sabré 3 cosas. En primer lugar, aún quieres ser mi esposa. En segundo lugar, tu romance con el Dr. Tray ha terminado. Tercero, estás listo, como yo, para tomar en cuenta las lecciones del pasado y mejorar nuestro matrimonio. Por favor, no vengas si falta al menos uno de estos elementos. Además, por favor, no intentes contactarme mientras tanto. Quiero que tu decisión hasta la fecha o no se base solo en tus propios pensamientos. Si no te veo en el vestíbulo dentro de las 2 horas posteriores a mi llegada, sabré y aceptaré que todo ha terminado entre nosotros. No me enojaré. No me ofenderé. Lloraré un poco más y luego intentaré seguir adelante. Pase lo que pase, Mercy, quiero disculparme por todo lo que hice que pudo haber contribuido a esta triste situación. Recuerdo lo último que escribiste en tu carta y lo que dijiste por teléfono. Que me amas. Yo también te quiero, Marcy. Loco. Y me estoy aferrando a él. Con amor, Rick. Mercy se recostó en la cama. Miró fijamente al techo durante varios minutos antes de recuperar el sentido. Oh, Dios mío. Definitivamente no esperaba esto, dijo en voz alta mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ella siempre creyó que amaba a Rick más de lo que él la amaba a ella. En su mente, ella era solo un elemento en la vida de Rick. Su carrera siempre fue más importante que su esposa o su familia, y ella siempre sintió que Rick estaba resentido con ella por hacerle dejar de volar. Su vida era normal.
No es lo ideal, pero sí normal, con todos los altibajos habituales por los que pasan todas las parejas. Nunca pensó que Rick decidiría hacer un examen de conciencia sobre ella y su matrimonio. Ella pensó que su viaje sería algo así como una llamada de atención para él, nada más. Ella dijo medio en broma en su carta que Rick podría querer el divorcio, pero nunca en su vida pensó que Rick consideraría seriamente esa opción, a menos que Rick esté bromeando. Pero no, eso no es como él en absoluto. Y, sobre todo, ni siquiera podía imaginar que Rick estaría tan destruido por sus acciones y que estas 6 semanas se convertirían en un infierno en la tierra para él. Pidió cena y una botella de vino tinto para su habitación. Rick no se uniría a ella, pero ella todavía no se sentía lista para regresar a su casa vacía. Siempre he odiado volar hacia y desde Europa. Sentarse en una lata voladora durante 11 horas es tortura para los nervios y asesinato para la espalda. Empecé a irritarme cuando finalmente aterrizamos después de un vuelo agitado. Me complació que finalmente pudiéramos solucionar la fuga de información que se descubrió en Europa, y me alegré aún más de que lográramos hacerlo antes de que la situación atrajera la atención pública. Ahora finalmente se me permitió volver al tema más apremiante en mi Mercy. Rompí el abrazo y sonreí a Marcy. Rick, lo siento mucho por todo, dijo, tomándome la cara con ambas manos. Le besé la frente. ¿Alquilamos una habitación, belleza? Pregunté con un guiño. Recibimos la llave de nuestra habitación y pedimos almuerzo y vino. Media hora después, cuando entramos a la habitación, le pedí a Marcy que esperara porque lo primero que quería hacer era darme una ducha rápida para refrescarme después de este vuelo interminable. Pido disculpas por la pausa. Pero lo necesitaba, dije. Sí. Era necesario, respondió Marcy con una risa burlona. Ella me estaba esperando con una copa de Pinot Noir y un trozo de papel. La miré con recelo. Esta es mi prueba de enfermedades. Puramente. Ella sonrió. Me reí y le mostré la mía. Marcy, ¿puedes confirmar que el Dr. Traya no participa en esta actuación? Pregunté. Incertidumbre. Me persiguió durante 7 semanas. Mercy casi se ríe. Rick, le mentí a Tracardosa la misma noche que me llamaste a Bogotá. Después de que terminamos de hablar, volvimos a lo que estábamos haciendo. Ahorraré los detalles. Y luego empezó a alardear y a hacer comentarios insultantes sobre ti. Realmente no me gustó. Detuve todo, lo miré por unos segundos, luego me levanté, recogí mis cosas y fui a mi habitación. Apenas me habló durante el resto del viaje. El ambiente era gélido, incluso en los quirófanos. Marcy, pasé 7 semanas temiendo que te enamoraras de él y que tú y él volvieran aquí como pareja. Lo admití. Rick, esto nunca fue posible. ¿Sabes qué? Me alegro de que llamarás esa noche. Porque su reacción a tu llamada me hizo darme cuenta de lo idiota que es. Y no fui el único que llegó a esta conclusión. Logró poner a todo el grupo en su contra en menos de 2 semanas. Tomé las manos de Mercy. Marcy, no tienes idea de lo feliz que estoy de estar sentada aquí contigo hoy, dije, con los ojos llenos de lágrimas. Rick, mi amor, tú y yo hemos estado viviendo en 2 mundos diferentes, 2 realidades diferentes durante los últimos 2 meses. Es hora de que nos conectemos de nuevo. Hablamos durante horas. No se perdió nada. Ella ha aceptado lo que sucedió entre Deirkill y yo en Irak. Ella admitió que se sintió terrible porque planeó la aventura en respuesta a algo que resultó ser completamente menor. Como ella dijo, explicó por qué había venido al techo rojo en el estacionamiento antes. Mientras estaba en Corea, su colega y amiga Carlota Jiménez escondía a su hermana Juanita, quien ingresó ilegalmente a los Estados Unidos. Ella no podía mantenerla en su casa porque su esposo era una persona terrible. Entonces Carlota le consiguió un trabajo en el Red Roof Inn con la ayuda de la gerente del hotel, Lidia, que era su amiga.
Carlota le pidió a Mercy que visitara a su hermana por la mañana mientras trabajaba en el turno de noche, y ella visitó a su hermana por la noche. Lo curioso es que Marcy no sabía que Lydia era la gerente de este hotel. Y resulta que Lydia nunca se involucró con Juanita. Carlota y Mercy, hablamos mucho sobre los problemas en nuestra relación, sobre nuestros errores como pareja que nos llevaron a una serie de malentendidos que casi nos llevan al divorcio. Por primera vez en muchos años, pudimos discutir todo con calma y de manera constructiva. Sentí que Marcy era completamente honesta y tampoco oculté nada. Esa noche nuestro sexo fue como una segunda primera vez. Probablemente fue el momento más íntimo que Marcy y yo habíamos experimentado. Tengo un regalo para ti antes de acostarnos, dijo Marcy con una sonrisa misteriosa. Ella me entregó una bolsa de regalo. Adentro había una foto de Marcy y mía que había recogido del piso de la sala. Ella lo puso en un nuevo marco. Gracias, Marcy, respondí suavemente con una sonrisa. Mira la parte de atrás, dijo ella. Dice hecho en China, respondí. No, no en esta etiqueta, chico listo. Había una pequeña etiqueta que decía irrompible. Mi amor por ella estaba intacto. Mi fe en ella ha vuelto. Como dijo una vez Winston Churchill, nunca desperdicies una buena crisis. Marcy y yo pudimos aprender lecciones de este periodo oscuro en nuestras vidas. Aprendimos a hablar entre nosotros, a expresar nuestros miedos, dudas, gratitud, aprecio y, sí, nuestras fantasías. Estoy más feliz que nunca. Y a juzgar por la sonrisa brillante que veo a primera hora de la mañana, puedo decir que Mercy también está más feliz que nunca. Nuestros hijos nunca se enteraron de que sus padres casi se divorcian, y eso es bueno. Penny y Josh Washington también pudieron reparar su relación. Se han convertido en nuestros amigos más cercanos desde entonces. El Dr. Tra Cardoza no fue ascendido a líder del equipo quirúrgico debido a problemas de comportamiento. Dejó el hospital 2 meses después de la misión de Médicos Sin Fronteras. Nadie lamentó particularmente su partida. Dierdar comenzó a salir con alguien unas semanas después de que Mercy regresara de Sudamérica. Inicialmente se mostró muy escéptica cuando se enteró de que Marcy y yo podíamos hacer que nuestra relación volviera a funcionar. Pero con el tiempo, ella se calmó al respecto. Ella viene a nosotros a pasar el fin de semana con ella, y lo sorprendente es que Mercy no solo acepta su llegada, sino que la invitó en primer lugar. Leslie y Vincent Nielsen se mudaron al Medio Oeste después de que Vincent fuera transferido a un nuevo trabajo. Periódicamente nos comunicamos y nos llamamos. Jenny Arsley y Chuck Marston ahora son pareja. Parece que el pequeño truco que hice para ellos ese día en los Goldstein fue un buen movimiento. Mercy llamó a Leslie a Chicago para contárselo. Deben haberse reído durante 10 minutos por teléfono. Doug Atwood casi se asusta cuando le dije que tirara los papeles del divorcio. Me llamó débil, idiota y algunas otras palabras entrañables. Amenacé con presentar una queja ante el colegio de abogados. Ese fue el final. Marcy fue ascendida a jefa de enfermería de todo el hospital. Ella trabaja en un horario más conveniente y por un salario mucho más alto. Ella simplemente brilla de felicidad por mí. Todavía me asignan las tareas más difíciles en el trabajo. Pero pude volver a mi primer amor. Y con la bendición de Mercy, me compré un Cessna 162. Lo compré sobre la marcha. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente.